Señor. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga. Bendiciones para todos los que ya están en esta transmisión. Saludos para todos. Dios los bendiga en esta tarde. Bueno, nos gozamos en estar una vez más en comunión a través de este medio y con el propósito de seguir testificando, de seguir proclamando el Evangelio y las buenas nuevas de salvación. Bendiciones para todos ustedes, hermanos, que están interesados, que ponen interés en buscar las almas que aún están perdidas, que no conocen la misericordia de Dios. Y que Dios los bendiga por estar con ese interés de llevar este mensaje, que es el único mensaje para salvación, para que todo hombre y mujer alcancen esta bendición. Muy bien, vamos a continuar en esta tarde, en este día, con una enseñanza para dar a conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más importante para los seres humanos. Si la palabra de Dios no se deja entrar en el corazón del hombre, no va a haber salvación, no va a haber restauración. Es la palabra la que sana, la que libera, pero primeramente salva. Lo primero que el Señor quiere hacer es salvarte de la condenación por causa del pecado. Todos hemos pecado y estamos bajo condenación. Necesitamos la salvación del Señor. Y en esta tarde queremos compartir un mensaje. Este mensaje es muy importante, interesante, porque se trata de el nuevo nacimiento. Yo le puse a este mensaje nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento, mi estimado amigo, y quizás haya hermanos, o personas que se llaman hermanos, que se dicen hermanos, pero que no han nacido de nuevo y realmente no son nuestros hermanos. Ahí lo va a mirar en este estudio por qué. Entonces este tema es el nacer de nuevo o el nuevo nacimiento. Entonces para esta enseñanza quiero que leamos el Evangelio de San Juan, capítulo 3, del verso 1 al verso 12. Me interesa leer todos estos versos porque aquí vamos a mirar a un maestro acercándose al maestro de maestros. Y va a ver, si usted nunca ha leído estos versos, va a ver qué interesante está, porque precisamente se habla aquí del nuevo nacimiento. Entonces dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 1: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo en el verso 3: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces en el verso 4 Nicodemo dice:
¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Verso 9: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Verso 12 dice: si os he hablado las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nuestro pastor nos ha hecho una pregunta en muchas ocasiones. Y la pregunta ha sido: ¿qué vamos a responder cuando alguien nos pregunte por qué vamos tanto a la iglesia? Porque nosotros nos reunimos cada martes, viernes y domingo, tenemos reunión. Y además tenemos otras reuniones que son para oración, para evangelizar, para otras actividades. Entonces él nos ha hecho en muchas ocasiones esta pregunta. Por supuesto que nosotros ya sabemos qué contestar. Entonces la pregunta es: ¿qué vamos a decir cuando nos pregunten por qué vas tanto a la iglesia? Y la respuesta es: porque nací de nuevo. Todo lo que hacemos, mi estimado hermano y amigo, todo lo que hacemos para la obra de Dios en la iglesia, todo lo hacemos porque hemos nacido de nuevo. Nacer de nuevo es lo más importante y lo primero que se necesita para ser un verdadero creyente. Mire, usted podrá decir que es creyente y puede hasta creer que es un verdadero creyente, pero la verdad es que si no ha nacido de nuevo, usted es como Nicodemo. Usted está como Nicodemo, confundido porque no ha nacido de nuevo. Nicodemo era el maestro de Israel. Y como le he estado diciendo que estas enseñanzas quiero hacerlo con preguntas que yo voy a hacer y que también voy a responder porque alguien que no es creyente yo sé que tiene estas preguntas, pero al mismo tiempo las vamos a responder. Y la primera pregunta aquí sería: ¿qué es nacer de nuevo? O el nuevo nacimiento. ¿A qué se refería el Señor al decirle esto a Nicodemo? Primero tenemos que mirar algo muy importante para ir entendiendo esta enseñanza. En 1 Tesalonicenses 5:23, ahí dice Pablo: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo, oiga esto, todo vuestro ser,
Ahora dice espíritu, alma y cuerpo. Sea preservado y irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire, aquí Pablo habla de nuestro ser, todo vuestro ser. ¿Y qué es vuestro ser? Fíjese que está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Ahora tenemos que entender algo muy importante en la creación del ser humano, de los hombres, porque nosotros somos creación de Dios. Todos los que hemos creído en Jesucristo, creemos en la palabra de Dios, en la Biblia, creemos que Dios es el creador del ser humano, del hombre y mujer. Entonces tenemos que mirar al principio en la creación. Entonces dice Génesis, y vamos a Génesis capítulo 2, verso 7. El capítulo 2, verso 7 de Génesis dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre, oiga esto, y fue el hombre un ser viviente. Aquí vuelve a la palabra de Dios. Aquí habla del ser, del ser del hombre. Y en Tesalonicenses mirábamos que el ser, cuando dijo Pablo que todo vuestro ser, se refería a cuerpo, alma y espíritu. Entonces cuando Dios formó al hombre, dice que le dio vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, si vamos al verso 15 de Génesis capítulo 2, verso 15, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Verso 16, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento, dice el verso 17, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente, mire lo que le dijo, ciertamente morirás. Ahora vamos al capítulo 3 de Génesis. Brincamos al capítulo 3 de Génesis, y en el verso 1 aparece un personaje llamado serpiente hablando con Eva, que el propósito de este ser, este personaje, lo que quería es que Adán y Eva comieran del árbol que Dios les había dicho que no comieran. Entonces cuando esta serpiente convenció a Eva, Génesis 3, verso 6 dice que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Ahora, es importante mirar esto, porque aquí los alcanzó la muerte, pero la muerte espiritual. El hombre, el ser humano, muere espiritualmente por causa del pecado. El espíritu, quien mata al espíritu es el pecado. Fue ahí por la razón por la cual Adán y Eva ya no pudieron tener comunión con Dios. Cuando ellos pecaron, fueron expulsados del huerto. ¿Por qué? Porque ahora venía otra etapa para ellos. Ellos habían desobedecido lo que Dios les había ordenado. Entonces venía otra etapa para ellos fuera del huerto. Y fuera del huerto Dios les enseñó
a acercarse, a volverse a Dios. Podemos mirar en el Antiguo Testamento cómo en aquel tiempo los hombres se acercaban por medio de altares. Ellos tenían que poner ofrendas. Podemos mirar en el caso de Abel, de Noé, de Abraham, cómo ellos se acercaban a Dios. Porque el hombre había perdido la comunión con Dios, porque habían dejado entrar el pecado, y el pecado fue quien mató al espíritu. Entonces el hombre queda solo con el alma y su cuerpo vivos, porque el hombre, después de haber pecado, Adán y Eva en el huerto siguieron vivos, siguieron viviendo, pero solamente con alma y cuerpo. Su espíritu murió. ¿Por qué? Porque ya no pudieron tener la comunión con Dios. Podemos mirarlo claramente. ¿Por qué? Porque ya se acabó la comunión de la forma que la tenían en el huerto. Ya no podían tener esa comunión con el Señor. Entonces, esta es la razón por la cual el Señor se lo dice a Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El nacer de nuevo, fíjese, el nacer de nuevo es el nuevo nacimiento en el Espíritu. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo en el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es decir, lo que es nacido en nuestro cuerpo carnal, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, le dice en el verso 6 de Juan capítulo 3, verso 6, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mire cómo le está hablando de dos clases de nacimiento: el nacimiento en la carne, pero también el nacimiento en el Espíritu. Entonces cuando el Señor le dice a Nicodemo que si no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios, cuando se nace de nuevo es cuando nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu está completo. Entonces, por eso es necesario, es lo primero que se necesita un hombre o una mujer para ser un verdadero creyente. Necesita nacer de nuevo. Usted se podrá decir cristiano, pero la verdad es que si no ha nacido de nuevo, solamente lo dice, pero no ha tenido la experiencia. Porque el verdadero cristiano, el verdadero creyente, es el que ha nacido de nuevo, ha tenido esa experiencia maravillosa de nacer de nuevo. Entonces, ¿qué pasa con el que no ha nacido de nuevo? Entonces el Señor le dijo ahí a Nicodemo, en verdad, mire, escuche esto, porque en algunas ocasiones en los evangelios miramos al Señor diciendo, en verdad, hay otras versiones que dice, de cierto te digo. ¿Por qué repite estas palabras? ¿Por qué? Porque el Señor lo está afirmando, está diciendo, mira, en verdad, esto no es un juego, no es una broma. Si no naces de nuevo, en este caso, como le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Entonces, el que no ha nacido de nuevo es igual a no tener espíritu. Su espíritu está muerto, sigue muerto. El pecado lo mató. Entonces el que no ha nacido de nuevo es igual a no tener espíritu. Y si no tiene espíritu, no puede mirar el reino de Dios. No puede caminar por el camino. Porque la Biblia dice que Jesús es el camino. ¿Cómo va a caminar?
si no tiene vida en el espíritu. Si no tiene, su espíritu está muerto, no puede, lógico, no puede ver el reino de Dios. El que no ha nacido de nuevo no entiende las cosas espirituales. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, está hablando del hombre que no tiene espíritu, que su espíritu está muerto, él solamente tiene alma, cuerpo y alma. Entonces dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Dice otras versiones, cuando dice aquí necedad, dice son tonterías, son ridiculeces, y no las puede entender, porque se discierne, dice, espiritualmente. Mi estimado, ¿por qué nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos, compañeros de trabajo, cuando nos convertimos al Evangelio no nos entendieron? Porque el Evangelio solamente se puede entender si hemos nacido de nuevo. Aquí dice que solamente podemos discernir espiritualmente si hemos nacido de nuevo. Pero ¿cómo va a discernir espiritualmente aquel que no ha tenido la experiencia de nacer en el Espíritu, de tener ese privilegio espiritual? Por eso es que este verso está tan claro. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, son una locura, son algo que no tiene propósitos para él, porque esto es en el Espíritu, no en el cuerpo. Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué pasa con el que ya nació de nuevo? Pues el que ya nació de nuevo es todo lo contrario del que no ha nacido de nuevo. Entonces, el que ya nació de nuevo, fíjese, mire, el que no ha nacido de nuevo no tiene espíritu. Su espíritu está muerto. Pero el nacido de nuevo tiene su espíritu vivo. Y el Espíritu es el que nos lleva a la comunión con Dios. Miramos que el que no ha nacido de nuevo no mira el camino, no mira a Jesús. Pero el que ha nacido de nuevo mira perfectamente el camino. Por eso, estimado hermano, ahora le hablo a los hermanos, no te salgas del camino, no te desvíes del camino. Porque el camino es Jesucristo, quien nos va a llevar a nuestro Dios y Padre. Entonces, el que ha nacido de nuevo puede mirar el camino. ¿Cómo vamos a dejar el camino verdadero por una religión en la cual vivíamos antes, que nos permitía hacer todo lo que queríamos de pecado? ¿Cómo vamos a dejar el camino verdadero cuando ya estamos mirando claramente quién es el verdadero Salvador? Y el que ha nacido de nuevo entiende, discierne lo espiritual. Mire, el que no ha nacido de nuevo, le leía en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas espirituales. En cambio, el que ha nacido en el Espíritu acepta todo lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque entiende al Señor. Mire, cuando yo me convertí, yo creo que nunca tuve una Biblia en mis manos. Nunca me propuse comprar una Biblia mientras fui
mientras estaba fuera del Evangelio. Pero cuando nací de nuevo, mire, yo le puedo decir que al mes o 2 meses, yo tenía como 3 o 4 versiones de Biblias. ¿Por qué? Porque ese nuevo nacimiento te interesa tanto las cosas de Dios, que te hacen buscar, que te hacen anhelar más del Señor. Ahora aquí la pregunta, yo sé que muchos quieren, les gustaría hacer, yo la voy a hacer y la vamos a responder. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? A todos aquellos que no han tenido esa experiencia, la pregunta aquí sería, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y note que Nicodemo mismo las hizo aquí las preguntas en el verso 4. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 4. Nicodemo le dijo al Señor Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y en el verso 9 le vuelve a preguntar Nicodemo al Señor: ¿cómo puede ser esto? Lo que le quiero decir, mi estimado oyente, es que se vale preguntar, se vale investigar, se vale buscar la verdad, porque aquí Nicodemo lo estaba haciendo. Ahora, usted quiere nacer de nuevo, tener esta experiencia. Entonces, lo que hay que hacer, dice, hay que tomar el ejemplo de Nicodemo. Preguntar, indagar. Ahora, ¿quién era Nicodemo? Dice la Biblia en el verso 1 que él era el maestro, un hombre de una posición alta en Israel, que tenía una responsabilidad espiritual con Israel. Sin embargo, no había tenido la experiencia de nacer de nuevo. Entonces este hombre, dice, tenía una alta posición en Israel. Sin embargo, aún así, él se humilló para buscar la verdad. Él pisoteó su orgullo, porque siendo una persona con una alta posición, no era cualquier persona para irse a humillar. Sin embargo, no le importó su posición, no le importó el cargo que él tenía. Ahora mi pregunta es para usted: ¿quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Cuál es la posición que tiene? ¿Cuál es la posición ante su familia, ante la sociedad, ante la gente? Pues si usted quiere tener la experiencia de nacer de nuevo, tiene que humillarse. Tiene que pisotear su orgullo. Porque muchas veces hay hombres y mujeres que no llegan al Evangelio por su ego, por lo que son, por el qué dirán, qué van a decir de mí, qué va a decir el compadre, la comadre, qué va a decir la familia, el esposo, la esposa, los hijos, qué van a decir de mí. A Nicodemo no le importó, aunque la Biblia dice que él llegó de noche, como cuando dice que llegó de noche, como escondiéndose de que no lo mirara alguien. Llegó tratando de hacerle a esta entrevista al Señor Jesús, pero a escondidas. Pero de alguna manera se humilló para buscar la verdad. Mi estimado, humíllese, sea la posición
el cargo que usted sea, usted quien sea, humíllese, párese sobre su orgullo y vaya a Jesús. Claro, Nicodemo aquí lo hizo literalmente porque ahí estaba el Señor Jesús. Pero ahora lo que le quiero decir, humíllese ante un ministro de Dios. Vaya ante una persona creyente. Vaya a buscar donde se predica la palabra de Dios, donde se habla de la Biblia, donde se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando usted haga eso, usted se está humillando a buscar la verdad. Y Dios tendrá misericordia. Busque la verdad, porque ¿quiénes somos como seres humanos? ¿Qué tan alta puede ser nuestra posición que no seamos capaces de humillarnos? Si el Creador, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se humilló por nosotros, ¿por qué nosotros no hacerlo por Él? Dice el libro de Filipenses 2:8, y hallándose en forma de hombre, hablando del Señor Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Cuando una persona moría crucificado como murió el Señor Jesús, era considerada una persona de lo peor en ese tiempo. Jesús fue considerado de lo peor, pero no porque Él hubiera sido lo peor, sino porque Él lo hizo por nosotros, por lo peor del mundo. Dice la Biblia que escogió para humillar a los altos, a los que están en la cumbre, para que su nombre sea exaltado. Por eso nos escogió Él a nosotros. Entonces, la humillación que Él sufrió no fue sino para salvarnos. Entonces, así como Él se humilló por nosotros, ¿por qué no humillarnos nosotros? ¿Por qué no arrastrarnos? Si es necesario arrastrarnos para conocer la verdad. Mi estimado, porque si usted no quiere humillarse, no quiere buscar la verdad como este hombre, que a pesar de su posición, la posición de Nicodemo, él se humilló. Se humilló para buscar la verdad. Si usted no quiere humillarse, entonces siga de orgulloso, cuidando su reputación, cuidando del qué dirán, y terminará en el infierno. Yo sé que esta palabra es dura y a muchos no les gusta escucharla, pero es la verdad. Si el Señor le dijo a Nicodemo, en verdad te digo que si no naces de nuevo no vas a ver el reino de Dios, es que el que no ha nacido de nuevo no va para el cielo. En el verso 5 el Señor le dijo, el que no nace del agua y del Espíritu no entrará al reino de Dios. Esa es la verdad, una verdad muy cruda y muy dura. Pero si usted no se humilla para buscar a su Creador, al que puede darle vida, porque ahora usted está muerto en delitos y pecados, entonces terminará condenado, habiendo perdido la oportunidad más grande que existe para el ser humano. Estamos en el tiempo de la misericordia de Dios. Estamos en el tiempo cuando Dios todavía está salvando al ser humano. Entonces, ¿cómo puede un hombre o una mujer nacer de nuevo? Busque la verdad. Busque la verdad. Cuando alguien quiere hablarle del Señor Jesucristo,
Cuando alguien quiere hablar de la salvación, abra su corazón, no endurezca su corazón. Y vaya, si es posible, busque una iglesia, vaya, escuche la palabra. Haga lo que hizo Nicodemo. Nicodemo buscó, a pesar de que era el maestro, es decir, un hombre con mucha inteligencia, con mucha sabiduría acerca del Antiguo Testamento, pero aún así se miró en la necesidad de buscar la verdad. Entonces es importante, mire, escuchar la palabra de Dios. Escápese, si sus cónyuges no le permite que vaya a una iglesia cristiana, escápese de alguna manera. Pídale al Señor que le abra puertas para ir a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice 1 Pedro 1:23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Qué está diciendo este verso? Pues habéis nacido de nuevo. Aquí está hablando del nuevo nacimiento. ¿Cómo? ¿Cómo llega a ser realidad el nuevo nacimiento? Porque la pregunta era, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Bueno, primero le dije que había que humillarse. Humillarse para buscar la verdad. Olvidarnos del yo, de su posición para buscar la verdad y ir a escuchar la palabra de Dios, no leída, sino predicada, porque todos podemos leer la Biblia. Es cierto que a veces Dios se revela a través de leyendo la Biblia, pero lo correcto es escuchar. Dice la Biblia que por el oír viene la fe y el oír la palabra de Dios. O sea que lo correcto es ir a una iglesia donde se predique la palabra de Dios y escuchar el mensaje. Porque aquí dice Pedro, mediante la palabra de Dios, quiere decir aquí, mediante la predicación de la palabra de Dios. Hay otra versión que dice, pues ustedes, 1 Pedro 1:23, pues ustedes nacieron de nuevo, no por medio de padres mortales. Mire, el nacimiento de padres es el nacimiento de la carne, del cuerpo físico, sino por medio del mensaje vivo y eterno de Dios. ¿Qué está diciendo? Por medio de la predicación, por medio de esa palabra que Dios envía a los seres humanos, porque es ahí cuando podemos recibir el rema de la palabra de Dios. Entonces es importante escuchar la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque este nacimiento no es de aquí del mundo, de aquí de la tierra. No lo puede realizar una persona. No. Esto es de Dios. Esto viene de arriba. Dice el Evangelio de San Juan 1:13 que no nacieron. Bueno, el verso 12 dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, refiriéndose a Israel. Que vino el Señor Jesús a Israel y los suyos no le recibieron, dice. Pero a los que le recibieron, le dio el derecho. Otras personas dicen la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Juan 1:12. Entonces el verso 3 dice que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre. Pero oiga bien lo que dice aquí, sino de Dios. Está hablando los que hemos nacido, pero nacidos de Dios en el Espíritu. O sea que nuestro espíritu volvió a cobrar vida después de que estaba muerto
por causa del pecado que practicamos. Dios, al escuchar nosotros el mensaje de salvación, de que Jesucristo es el que salva, ese mensaje fue el que nos hizo nacer en el Espíritu. Por eso es que nosotros los creyentes, fíjense, nos llamamos hermanos. ¿Por qué? Porque hemos nacido, como dice aquí el verso, hemos nacido de Dios. Hermanos, hermanos, porque nacimos, volvió a nacer nuestro espíritu. Y el espíritu solamente nace cuando escuchamos el mensaje, cuando escuchamos la palabra de Dios. Por eso es que nos llamamos hermanos. Por eso alguien que no ha nacido de nuevo no es nuestro hermano. Mire, los católicos tienen un dicho, algo así como un dicho: nuestros hermanos separados. No te confundas. No eres nuestro hermano, ni nuestra hermana. Tienes que nacer en el Espíritu. Tu espíritu tiene que recobrar vida una vez más. Y la única forma que lo puede hacer es si escuchas el mensaje de salvación y lo aceptas. Porque no solamente es escucharlo, sino escucharlo y aceptarlo. Entonces podemos nacer de Dios. Mire, todos los que hemos nacido de Dios, lo único que hemos hecho fue creer. Creer en Jesucristo, que Él es el único Salvador. No es cuestión de, esto no es cuestión de pertenecer a una religión, a una iglesia, a un grupo no. Aquí es el Señor quien da este privilegio y la bendición de nacer de nuevo. Es el Señor. No hay otra forma de nacer de nuevo, sino que solamente si Dios te da el privilegio. Por eso la pregunta era: ¿cómo puedo nacer de nuevo? Primero tienes que humillarte, reconocer que eres un hombre, una mujer pecadora, y buscar la verdad como lo hizo Nicodemo, sin que te importe tu posición. Mi estimado, pisotea tu orgullo, humíllate, vale la pena que hablen de ti porque te convertiste al Evangelio, porque cambiaste de religión, dicen los que no conocen del Señor. ¿Por qué cambiaste de religión? Pero no es cambiar de religión, es que hemos encontrado la vida que habíamos perdido. Nuestro espíritu murió por causa del pecado, pero volvimos a nacer. ¿Por qué? Porque le obedecimos al mensaje de la palabra de Dios. Voy a hacer algo voy a decir algo que no lo había dicho. En este tema hay muchas preguntas, muchas dudas, y quiero invitarte para que nos preguntes por medio de este medio. Si tienes dudas con respecto al nuevo nacimiento, a nacer de nuevo, te invitamos para que hagas esas preguntas, porque en este tema hay mucho más que hablar, pero mejor quiero invitarte para que tú mismo nos preguntes acerca del nuevo nacimiento. Así que solamente si la palabra de Dios ha llegado a tu corazón y quieres esa experiencia, quieres recibir a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador,
Queremos orar por ti para que le rindas tu vida. Eso es humillarse. Eso es declararse un hombre o una mujer necesitado o necesitada de Dios. Entonces quiero orar por ti para que le entregues tu corazón al Señor y pedirle al Señor que te dé esa experiencia de nacer de nuevo. Es la experiencia más preciosa, más maravillosa que el ser humano puede alcanzar. ¿Por qué? Porque el Señor todavía está aquí, en la tierra, teniendo misericordia de hombres y mujeres que quieran entregar su vida. A ver, si tú has creído, solamente quiero pedirte que cierres tus ojos para que te concentres en lo que vas a decir y en lo que estás haciendo. Y dile: Señor Jesucristo, perdona mis pecados. Ten misericordia de mí, Señor. Perdóname. Reconozco que soy pecador, que soy pecadora, y quiero pedirte que me limpies con tu sangre preciosa. Esa sangre que tú derramaste por mí en la cruz del Calvario. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, Señor. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que vengas a mi corazón a ser morada para que yo pueda caminar por el camino de la verdad agradándote a ti, Señor. Gracias por tu salvación, gracias por tu misericordia. Padre, ahora oramos por todos aquellos, Señor, que han escuchado el mensaje y los que van a escuchar, Señor amado. Y como hemos hablado del nuevo nacimiento que quedó escrito aquí con este hombre llamado Nicodemo, te pedimos que tengan misericordia, Señor, y que aquellos que han creído en tu palabra puedan tener esa experiencia maravillosa de nacer de nuevo, Señor, de ser nuevas criaturas. Dice su palabra que en Él somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Lo más